¿Alguna vez te has detenido a pensar en el mayor misterio que rodea a la mujer más importante de la historia del cristianismo? María, la madre de Jesús, la joven que llevó al Salvador en su vientre, que lo crió, que lo vio realizar milagros, que estuvo a los pies de la cruz, y que después de Pentecostés simplemente desaparece de las páginas de la Biblia como si nunca hubiera existido. Piénsalo por un momento. María, quien tuvo el privilegio único de ser escogida por Dios para traer a Jesús al mundo, quien vivió junto al Mesías por más de 30 años, quien fue testigo ocular de momentos que cambiaron la historia de la humanidad, ella simplemente se desvanece del registro bíblico después de Hechos, capítulo 1. No hay ni una sola palabra más sobre ella. Ninguna carta menciona su nombre. Ningún evangelio narra su final. Es como si, después de cumplir su papel más visible, hubiera sido borrada de la narrativa. ¿Pero por qué? ¿Qué le sucedió a María después de Pentecostés? ¿A dónde fue? ¿Cómo vivió sus últimos años? Y lo que es aún más importante, ¿por qué los escritores del Nuevo Testamento, que tanto valoraban a los testigos oculares, no registraron absolutamente nada sobre el destino de la Madre de Jesús? Este silencio no es accidental. Encierra un mensaje profundo sobre la humildad, sobre el propósito divino, sobre el papel que cada uno de nosotros desempeña en el plan de Dios. Hoy vamos a sumergirnos profundamente en esta historia. Vamos a descubrir quién era realmente María. No la figura idealizada que vemos en pinturas y estatuas, sino la joven judía de carne y hueso que vivió en una época difícil, en una sociedad rígida, y que enfrentó desafíos que ni siquiera podemos imaginar. Vamos a entender el contexto en el que vivió, las costumbres que moldearon su vida, los miedos que enfrentó, las alegrías que experimentó, y principalmente intentaremos desentrañar el misterio de su desaparición, porque la historia de María no termina en la crucifixión, continúa. Y lo que sucedió después es un viaje que tocará tu corazón y transformará la manera en que percibes a esta mujer extraordinaria. Así que, antes de comenzar esta increíble historia, ayúdame aquí. Dale un like a este video y suscríbete al canal haciendo clic en el botón rojo de aquí abajo. Esto ayuda muchísimo al canal a crecer y a llevar este mensaje a más personas. Y mira, me encantaría conocerte mejor. Deja un comentario abajo diciéndome, ¿cuál es tu ciudad y de qué estado eres? Me hace muy feliz saber que tenemos hermanos viéndonos de todo Brasil y hasta de otros países. Esta es nuestra comunidad, ¿de acuerdo? Entonces, allá vamos. Para entender verdaderamente quién era María, necesitamos primero entender el mundo en el que nació. Estamos hablando de una época muy diferente a la nuestra, Palestina del primer siglo, una región ocupada por Roma, donde el pueblo judío vivía bajo el yugo de un imperio extranjero que no respetaba sus tradiciones, que cobraba impuestos pesados y que usaba la fuerza bruta para mantener el control. Nazaret, la pequeña aldea donde María creció, era un lugar olvidado, tan insignificante que ni siquiera aparecía en los mapas importantes de la época. Era una comunidad agrícola pobre, construida en las colinas de Galilea, con casas de piedras sencillas, calles de tierra batida, y quizás no más de 200 o 300 personas viviendo allí. Cuando Natanael, en el Evangelio de Juan, pregunta, ¿puede salir algo bueno de Nazaret?, estaba expresando exactamente lo que la mayoría de la gente pensaba. Nazaret no era nada. Y fue en ese lugar olvidado donde Dios eligió encontrar a una joven llamada Miriam, a quien conocemos como María. La familia de María era humilde, pero honrada. Según las antiguas tradiciones registradas en el protoevangelio de Santiago, sus padres eran Joaquín y Ana, personas piadosas que habían esperado muchos años por una hija. Joaquín era pastor de ovejas y agricultor. Ana, como todas las mujeres de la época, cuidaba la casa, tejía ropa, preparaba alimentos y rezaba mucho.
Eran descendientes del linaje de David, lo que significaba que, aunque pobres, tenían una genealogía noble. Esto era importante para los judíos, muy importante. María creció en un hogar donde la fe no era solo una tradición, sino el centro de todo. Desde pequeña aprendió las oraciones judías, memorizó pasajes de la Torá, participó en las fiestas religiosas, observó a su madre encender las velas del Shabbat cada viernes al atardecer, transformando la casa en un santuario. Vio a su padre cubrirse la cabeza y recitar las bendiciones con reverencia. La religión no era algo que se practicaba una vez a la semana, era el aire que se respiraba. Y en una cultura así, las expectativas sobre una joven eran muy claras. María probablemente tenía entre 12 y 14 años cuando fue prometida en matrimonio a José. Esto puede parecernos impactante hoy, pero en aquella época era absolutamente normal. Las muchachas se casaban jóvenes, muy jóvenes. El noviazgo, que ellos llamaban erusín, era tan serio como el propio matrimonio. Romper un noviazgo exigía un divorcio formal, y una joven que quedara embarazada durante el noviazgo, sin haber consumado el matrimonio, enfrentaba consecuencias terribles. ¿Puedes imaginar el peso que esto significaba? María estaba prometida, tenía un futuro planeado, se casaría con José, un carpintero respetado, un hombre bueno del linaje de David. Tendrían hijos, vivirían una vida sencilla, pero digna. Sería una esposa judía común, en una aldea común, con una vida común. Pero entonces Dios interrumpió todos esos planes. Lucas 1:27 nos dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Imagina la escena. María está en casa, quizás esté moliendo grano para hacer pan, o tejiendo lana, o buscando agua en el pozo de la aldea. Las Escrituras no especifican el momento exacto, pero sabemos que estaba sola cuando sucedió. Y de repente, allí, en ese día común, en una aldea insignificante, ante una joven sin importancia a los ojos del mundo, aparece un mensajero de Dios, Gabriel. El mismo ángel que había aparecido al profeta Daniel siglos antes, el mismo que estaba en la presencia de Dios. Se presenta ante María y dice algo que debió hacer que su corazón casi se detuviera. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, llena de gracia. En griego, que charitómene. Una palabra que significa llena de gracia, favorecida, objeto especial del favor divino. No era un cumplido casual, era una declaración de algo profundo, algo que iba más allá de la comprensión humana. Lucas nos dice que María se sintió muy turbada por estas palabras. La palabra griega es diatarazo, profundamente agitada, confusa, conmovida. Ella no entendió. ¿Cómo podría? Era solo una muchacha de Nazaret. ¿Qué hacía allí un ángel de Dios? ¿Qué significaba esto? Gabriel continuó: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Me puedes procesar lo que se está diciendo aquí? María está siendo informada de que va a quedar embarazada, no después del matrimonio, ahora, y no de cualquier niño, del Mesías, del Hijo de Dios, del Rey prometido que los profetas anunciaron durante siglos. Todo esto dicho a una adolescente en una aldea olvidada. Y la respuesta de María: no se desmaya, no entra en pánico, no intenta huir. Hace una pregunta práctica, profundamente humana. ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. No está dudando, solo está tratando de entender. ¿Cómo es posible algo así? Ella conoce las leyes de la naturaleza.
sabe cómo se hacen los bebés y sabe con absoluta certeza que no ha tenido relaciones con ningún hombre. La respuesta de Gabriel es sublime. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo, la presencia divina que flotaba sobre las aguas en la creación, la misma gloria que llenó el tabernáculo en el desierto, esa presencia que los profetas experimentaron, vendría sobre María, y a través de un milagro que trasciende la comprensión humana, concebiría al Hijo de Dios. Ahora detente un momento y piensa en lo que esto significaba para María. Ella no era ingenua, sabía exactamente lo que la gente diría, sabía que nadie le creería. ¿Un ángel me visitó? ¿Quién aceptaría esa historia? Sabía que José podría y tenía todo el derecho de divorciarse de ella públicamente, exponiéndola a la vergüenza. Sabía que la comunidad podría rechazarla, que su familia podría avergonzarse, que su vida tal como la conocía estaba a punto de terminar. Y aún así, mira su respuesta. Lucas 1:38. Entonces María dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». He aquí la sierva del Señor, no una reina, no una heroína, una sierva, dul en griego esclava, aquella que pertenece completamente a su Señor. María se está entregando totalmente al plan de Dios, incluso sin comprender completamente, incluso sabiendo las terribles consecuencias que podría enfrentar. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¡Qué fe! ¡Qué valor! ¡Qué abandono total en las manos de Dios! Allí, en ese momento de sí, la historia de la humanidad cambió para siempre. Pero el viaje de María apenas comenzaba, y los desafíos que enfrentaría pondrían a prueba su fe de maneras que ella jamás podría imaginar. Después de que el ángel se fue, María se quedó sola con un secreto imposible. Estaba embarazada del Espíritu Santo, llevando al Hijo de Dios. ¿Cómo explicarlo? ¿A quién contárselo primero? Lucas nos dice que María, en aquellos días, se levantó y fue a toda prisa a la región montañosa de Judea, a una ciudad donde vivía su prima Elisabet. La palabra a toda prisa, metaspoudes en griego, sugiere urgencia. María no perdió el tiempo, necesitaba salir de Nazaret, necesitaba un lugar seguro para procesar lo que estaba sucediendo. Elisabet era mayor, casada con Zacarías, un sacerdote, y ella también estaba viviendo un milagro. Después de décadas de esterilidad, lo que se consideraba una maldición en aquella cultura, Elisabet estaba embarazada a los 60 años o más. Un ángel también había visitado a Zacarías, anunciando que tendrían un hijo que sería el precursor del Mesías. Juan, a quien más tarde conoceríamos como Juan el Bautista. El viaje de Nazaret a la casa de Elisabet, probablemente cerca de Jerusalén, tomaría unos 3 o 4 días a pie. Imagina a María haciendo esta travesía, joven, sola o quizás acompañada por algún pariente, caminando por caminos polvorientos, durmiendo a la intemperie o en refugios de viajeros, con un secreto ardiendo en su corazón y un milagro creciendo en su vientre. Cuando finalmente llegó a casa de Elisabet, algo extraordinario sucedió. Lucas 1:42 describe: «Y sucedió que en cuanto Elisabet oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». El bebé de Elisabet, Juan el Bautista aún en el vientre, saltó de alegría. Y Elisabet, llena del Espíritu Santo, lo supo. Sin que María dijera una palabra, Elisabet lo supo. Ella proclamó lo que el ángel había dicho. María era bendita, escogida, y el hijo que ella llevaba era bendito por encima de todos. Pero fíjate en la humildad de Elisabet. Ella, una mujer mayor, esposa de un sacerdote, también embarazada de un milagro, dice en el versículo 43, «Y esto a mí,
que la madre de mi Señor venga a visitarme. La madre de mi Señor. Elizabeth reconoció quién era aquel bebé y se postró ante el misterio. Y entonces María, que lo había guardado todo en silencio, finalmente encontró su voz. Y lo que salió de sus labios fue uno de los cánticos más hermosos de toda la Biblia. Lo conocemos como el Magnificat, registrado en Lucas 1:46-55. Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. ¿Percibes la profundidad de estas palabras? María no se está exaltando a sí misma, está exaltando a Dios. Ella reconoce su humildad, en griego tapeinosis, que significa bajeza, condición humilde, incluso humillación. Ella sabe quién es, una joven sin importancia, pero Dios la miró, y eso lo cambia todo. Desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Ella tenía razón, ¿no es así? 2000 años después todavía hablamos de ella, pero no porque ella buscara gloria, sino porque aceptó servir. El cántico de María continúa, haciendo eco de los salmos que había aprendido desde niña, proclamando la justicia de Dios que derriba a los poderosos y exalta a los humildes, que colma de bienes a los hambrientos y despide vacíos a los ricos. Ella está declarando una revolución. El reino de Dios que viene a través del Hijo que lleva será un reino que invierte todas las jerarquías humanas. María se quedó con Elizabeth unos 3 meses, tiempo suficiente para que su propio embarazo comenzara a hacerse visible, tiempo de acogida, de preparación, de 2 mujeres embarazadas de milagros, compartiendo la imposible travesía que Dios les había encomendado. Pero llegó el momento en que María necesitaba regresar a casa, volver a Nazaret, volver con José y enfrentar la realidad de lo que estaba a punto de suceder. Cuando María regresó a Nazaret, ya no era la misma muchacha que había partido. Habían pasado 3 meses y ahora su embarazo era visible, imposible de esconder. José lo notó. ¿Cómo no lo notaría? Mateo 1:18-19 nos da un vistazo de lo que sucedió. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, y no queriendo difamarla, quiso dejarla secretamente. Un hombre justo. Esta descripción de José es fundamental. Él era tzadik, un hombre recto que seguía la ley de Dios, y la ley era clara sobre una prometida que quedara embarazada antes del matrimonio. Ella había quebrantado el contrato, él tenía el derecho, hasta la obligación, de divorciarse de ella. Pero José era misericordioso, aun creyendo que María lo había traicionado, porque ¿qué otra explicación tenía sentido? No quería destruirla. Planeaba un divorcio discreto, un acto de bondad notable en un tiempo y lugar donde el orgullo masculino exigía venganza pública. ¿Puedes imaginar el dolor de José? Él amaba a María, había hecho planes, soñaba con su futuro juntos, y ahora todo destruido, o eso parecía. Pero Dios no se había olvidado de José. Mateo 1:21 continúa. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Un sueño. Dios habló con José en un sueño, y José, hombre de fe que era, creyó. Aunque pareciera imposible, aunque nadie más lo entendiera. Se despertó y hizo exactamente lo que el ángel le ordenó. Recibió a María como esposa. Asumió la responsabilidad de protegerla, de proteger al bebé, de ser el padre terrenal del Hijo de Dios. Qué hombre notable era José.
Y qué alivio debió ser para María tener a alguien que creyó en ella, alguien que permaneció a su lado cuando el mundo entero podría haberla condenado. Pero el viaje estaba lejos de terminar, porque pronto llegó el decreto del César Augusto, un censo. Todos debían regresar a su ciudad de origen para ser contados. Y José, siendo del linaje de David, necesitaba ir a Belén. María estaba embarazada de 9 meses, a punto de dar a luz, y tendría que hacer un viaje de unos 150 kilómetros de Nazaret a Belén. 4 o 5 días de caminata, quizás montada en un asno, si tuvieran uno. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. No hay descripción del sufrimiento del viaje, de los dolores de espalda, del cansancio, del miedo a que el bebé naciera en el camino. Pero podemos imaginarlo. María era humana. Sentía todo lo que cualquier mujer embarazada siente. Estaba exhausta, incómoda, con miedo, y cuando finalmente llegaron a Belén, la ciudad estaba abarrotada. Personas por todas partes, también allí para el censo. José buscó un lugar para quedarse. Llamó a puertas, pidió cobijo, pero no había lugar para ellos en el mesón. Lucas registra con una simplicidad devastadora. El creador del universo estaba a punto de nacer, y no había una habitación disponible para su madre. Entonces José encontró un establo, un lugar donde los animales permanecían, probablemente una cueva en las colinas alrededor de Belén, utilizada como refugio para ovejas y bueyes. Había paja en el suelo, olía a estiércol, era húmedo y frío. Y allí, en ese lugar improbable, María entró en trabajo de parto. Lucas 2, 6, 7. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Dio a luz a su hijo primogénito. Solo eso. Ninguna descripción del parto. Ninguna mención de parteras, de gritos de dolor, de horas de trabajo. Solo el hecho, ella dio a luz. Pero piensa en lo que esto significa. María, probablemente de 15 años, lejos de casa, sin su madre para ayudarla, sin mujeres experimentadas alrededor, dio a luz en un establo. José, un carpintero, tuvo que hacer lo mejor que pudo. Quizás hubo otras mujeres que ayudaron, pero las escrituras no las mencionan. Estaba oscuro, frío, aterrador. Y entonces el llanto. El primer llanto del bebé que era Dios encarnado. Jesús, el Salvador del mundo, naciendo de la forma más humilde posible. María lo envolvió en pañales, tiras de tela para mantener al bebé abrigado y seguro, y lo acostó en un pesebre. Un comedero de animales transformado en cuna, aquel que creó las estrellas, durmiendo sobre paja. Y María, exhausta, maravillada, asustada, feliz, mirando aquel rostro perfecto, lo sabía. Este era el Hijo de Dios, este era el Mesías prometido, y él era su hijo. ¿Alguna vez has sostenido a un recién nacido? ¿Has sentido ese pequeño peso en tus brazos? ¿Has mirado esos ojos que aún no enfocan bien? ¿Has tocado esos deditos perfectos? Es un momento de asombro, ¿no es así? De responsabilidad abrumadora mezclada con un amor imposible de describir. Ahora imagina que este bebé es el Hijo de Dios, que el ángel te dijo que Él salvará a la gente de sus pecados, que Él reinará para siempre. ¿Cómo procesas eso? ¿Cómo arrullas para dormir al Creador del universo? María hizo lo que toda madre hace. Amó, protegió, nutrió. Aún sin entender completamente, aceptó el regalo que Dios le había dado. Pero esa noche, algo más estaba sucediendo. Porque Dios no permitiría que el nacimiento del Mesías pasara desapercibido. En los campos alrededor de Belén, unos pastores cuidaban de sus rebaños durante la noche. Un trabajo común,
hombres comunes, siendo lo que siempre hacían. Y de repente Lucas 2:9 nos dice, y he aquí, un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor, aterrorizados. La palabra griega phobos, miedo profundo, pavor. La gloria de Dios no es una luz suave, es abrumadora, es aterradora. Los pastores cayeron al suelo cubriéndose el rostro. Y el ángel dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristos en griego, Mashiach en hebreo, el ungido, el Mesías, el que esperaban desde hacía siglos, y había nacido, hoy, en Belén. Y entonces el cielo se abrió. Lucas 2:13-14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Una multitud de ángeles, el ejército celestial, cantando gloria a Dios. Los pastores fueron testigos de algo que ningún mortal había visto, el cielo celebrando la entrada de Dios en la historia humana. Y cuando los ángeles se fueron, los pastores no perdieron tiempo. 6. Y vinieron deprisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Imagina la escena, pastores sucios, oliendo a ovejas, irrumpiendo en el establo sin aliento, contando sobre ángeles y gloria y el Mesías, y María allí, con el bebé en sus brazos, escuchándolo todo. Lucas 2:19 nos da un detalle precioso. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Guardaba, sintereo en griego, preservaba cuidadosamente, meditaba como un tesoro, sin vallo, ponderaba, intentaba juntar las piezas. María no lo entendía todo. ¿Cómo podría? Pero ella guardaba cada momento, cada palabra, cada milagro, en lo más profundo de su corazón. 8 días después, conforme a la ley, el bebé fue circuncidado, y José le dio el nombre que el ángel había ordenado, Yeshua, Jesús, el Señor salva. Y 40 días después del nacimiento, María y José llevaron a Jesús a Jerusalén para la ceremonia de purificación en el templo. Era la ley. Toda mujer que diera a luz un varón era considerada impura durante 40 días y debía ofrecer un sacrificio. Una familia rica ofrecería un cordero, pero Lucas 2:24 nos dice que José y María ofrecieron un par de tórtolas o 2 palominos, la ofrenda de los pobres, permitida por la ley para quien no podía pagar un cordero. La ironía es profunda. Allí estaba el Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. Y su familia era tan pobre que no podía comprar un cordero para el sacrificio. Pero en el templo algo notable sucedió. Un anciano llamado Simeón estaba allí. Lucas nos dice que era justo y piadoso, y que el Espíritu Santo le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías. Y cuando vio a María y José entrando con el bebé, el Espíritu le indicó, este es él. Simeón tomó a Jesús en sus brazos y alabó a Dios. Lucas 2:29-32 registra sus palabras. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Había esperado décadas, y ahora, sosteniendo un bebé de 40 días, lo sabía. Su espera había terminado, podía morir en paz. Pero entonces Simeón miró a María, y lo que le dijo debió helarle la sangre. Lucas 2:35. He aquí, este niño está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal a la que se contradirá, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Una espada traspasará su alma.
Simeón estaba profetizando el sufrimiento de María. Él sabía que ser madre del Mesías no sería solo gloria, sería dolor, sería ver a su hijo rechazado, odiado, muerto. María escuchó y guardó también estas palabras en lo más profundo de su corazón, donde guardaba todo, pero el viaje de María apenas comenzaba. Porque poco después de la visita al templo llegaron los magos del Oriente. No sabemos cuántos eran. La Biblia no dice 3, esa es una tradición posterior. Pero sabemos que eran magos, estudiosos de las estrellas, probablemente de Persia o Babilonia, y que vieron algo en el cielo que los hizo viajar cientos de kilómetros buscando al rey de los judíos que acababa de nacer. Fueron primero a Jerusalén, naturalmente. Al fin y al cabo, ¿dónde más nacería un rey sino en el palacio? Y cuando le preguntaron a Herodes sobre el rey recién nacido, el resultado fue catastrófico. Herodes, el rey que Roma había puesto en el trono de Israel, era paranoico, cruel y obsesionado con mantener su poder. La idea de un rival, incluso un bebé, era intolerable. Mateo 2:3 dice: oyendo esto el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Herodes consultó a los sacerdotes ¿Dónde debía y escribas nacer el Mesías? En Belén, respondieron, citando la profecía de Miqueas. Y Herodes, fingiendo devoción, envió a los magos allí, pidiéndoles que regresaran y le dijeran dónde estaba el niño, para que yo también vaya a adorarle. Mentira. Él quería matar a Jesús. Los magos encontraron la casa, ya no el establo. José había conseguido un lugar mejor, y encontraron a María con Jesús. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Oro, incienso para un sacerdote, y mirra. La mirra se usaba para embalsamar a los muertos. Aquellos sabios del Oriente, guiados por la estrella, estaban profetizando no solo la realeza y el sacerdocio de Jesús, sino también su muerte. María estaba allí, viendo a hombres importantes de tierras lejanas postrarse ante su hijo, aún bebé, recibiendo tesoros que quizás eran más dinero del que ella y José jamás habían visto en su vida. Pero aquella mirra, ¿entendió ella lo que significaba? Aquel presente le produjo un escalofrío en la espalda, recordándole las palabras de Simeón en el templo: una espada traspasará tu propia alma. Los magos se fueron. Pero Mateo 2:13 nos dice lo que sucedió aquella misma noche. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y quédate allá hasta que yo te lo diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Huye a Egipto, ahora. José no cuestionó. Despertó a María en medio de la noche. Tomaron lo que pudieron llevar, probablemente usando el oro de los magos para financiar el viaje, y huyeron como refugiados en la oscuridad. María, sosteniendo a Jesús en su regazo, sin saber cuándo regresarían. Sí regresarían. Y la urgencia era real, porque cuando Herodes se dio cuenta de que los magos no regresarían para decirle dónde estaba Jesús, hizo algo monstruoso. Mateo 2:16. Entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Todos los niños, menores de 2 años, soldados invadiendo casas, arrancando bebés de los brazos de madres desesperadas, los gritos resonando por las calles de Belén. Mateo cita a Jeremías: voz fue oída en Ramá, lloro y lamentación grande, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Jesús escapó, pero decenas de otros bebés murieron por causa de él, porque Herodes temía a un rey recién nacido.
María y José estaban en Egipto cuando ocurrió la masacre. ¿Se enteró ella después? Escuchó las historias de las madres de Belén que perdieron a sus hijos. ¿Cómo procesa una madre eso? Que su hijo fue salvado, pero otros murieron en su lugar. Permanecieron en Egipto hasta que Herodes murió. Meses, quizás años, viviendo como extranjeros en una tierra extraña. Y cuando finalmente el ángel apareció de nuevo a José, diciéndole que era seguro regresar, no fueron a Belén. El hijo de Herodes, Arquelao, gobernaba Judea y era tan cruel como su padre. Así que regresaron a Nazaret en Galilea, y allí, en aquella aldea olvidada, Jesús creció. Lucas 2:40 simplemente dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Pero ¿cómo fue ese crecimiento? María lo vio todo, vio los primeros pasos, escuchó las primeras palabras, enseñó a Jesús a orar, le contó las historias de Abraham, Moisés, David, preparó sus comidas, cosió su ropa, cuidó de él cuando se enfermó. Ella era su madre, en todo. Y Jesús tenía hermanos. Marcos 6:3 menciona a Jacobo, José, Judas y Simón y sus hermanas. María tuvo otros hijos. La casa en Nazaret estaba llena de vida, de niños, de trabajo. José enseñaba a Jesús el oficio de carpintero. María administraba el hogar. Una vida sencilla, común, pero Jesús no era común, y María lo sabía. Cuando Jesús tenía 12 años, fueron a Jerusalén para la Pascua, como hacían cada año. Era un viaje de varios días, realizado en grandes caravanas por seguridad, familias enteras viajando juntas. Y cuando terminó la fiesta y comenzaron a regresar a casa, algo terrible sucedió. Lucas 2:44. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día entero. María pensaba que Jesús estaba con el grupo, probablemente con otros niños de su edad, con José, con parientes, pero cuando anocheció y comenzaron a buscarlo para la cena, no estaba en ningún sitio. El pánico que María debió sentir, cualquier madre lo entiende. Perder un hijo, incluso por unos minutos, es aterrador. Pero un día entero, en Jerusalén, una ciudad enorme llena de peregrinos, ¿dónde podría estar? ¿Qué podría haber sucedido? Lucas 2:45. Pero al no hallarle, volvieron a Jerusalén buscándole. Regresaron. Rehicieron el camino de un día entero. Llegaron a Jerusalén y buscaron. Durante 3 días de angustia, 3 días preguntando a extraños, rastreando calles, imaginando lo peor. ¿Dónde está mi hijo? ¿Alguien ha visto a un niño de 12 años? Por favor, ayúdenme a encontrarlo. ¿Y dónde lo encontraron finalmente? Lucas 2:46. Y aconteció que, 3 días después, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. En el templo, sentado con los maestros de la ley, oyendo, preguntando, y todos estaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. María y José quedaron perplejos. Y entonces María hizo lo que toda madre haría. Lucas 2:48. Cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo te hemos buscado con angustia». ¿Escuchas el dolor en su voz? ¿Por qué nos has hecho esto? Estábamos desesperados, muriendo de preocupación. ¿Cómo pudiste? ¿Y la respuesta de Jesús? Lucas 2:49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? La casa de mi Padre, no la casa de José, la casa del Padre Celestial. Jesús, a los 12 años, ya tenía plena conciencia de quién era, de su misión, de su relación única con Dios. Lucas 2:50 añade un detalle conmovedor. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló.
Ellos no entendieron. Ni siquiera María, que había sido visitada por un ángel, que había concebido por el Espíritu Santo, que había visto milagros, aún no comprendía completamente quién era su hijo. Pero mira lo que hizo. Lucas 2:51. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. De nuevo, guardaba en el corazón. María no lo entendía todo, pero ella guardaba cada momento, cada palabra, cada misterio. Y Jesús, el Hijo de Dios, regresó a casa y obedeció a sus padres durante más de 18 años. 18 años de silencio. La Biblia no registra nada sobre Jesús desde los 12 hasta los 30 años, pero sabemos que estuvo en Nazaret, trabajando como carpintero, viviendo con María y sus hermanos, una vida común de un judío del primer siglo. Pero entonces todo cambió. Juan el Bautista, el primo de Jesús, el hijo de Elizabeth, comenzó a predicar en el desierto, llamando al arrepentimiento, bautizando, y un día Jesús fue hasta él, y fue bautizado en el río Jordán, y el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma, y una voz del cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». El ministerio de Jesús había comenzado, y para María nada volvería a ser lo mismo. El Evangelio de Juan nos da un atisbo del primer milagro de Jesús. Juan 2:1-2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Unas bodas, probablemente de alguien de la familia o amigos cercanos, ya que María estaba ayudando con los preparativos. Y durante la fiesta algo vergonzoso sucedió. Juan 2:3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Quedarse sin vino en una boda era una terrible vergüenza social. La fiesta podría arruinarse, la familia humillada. Y María vio el problema, e inmediatamente fue a Jesús. ¿Por qué? ¿Qué esperaba ella que él hiciera? Hasta ese momento Jesús no había hecho ningún milagro público, pero María sabía, ella siempre lo supo, que su hijo era especial, que tenía poder. La respuesta de Jesús parece dura. Juan 2:4. Jesús le dijo: «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora». Mujer, no madre. Y aún no ha llegado mi hora. Jesús estaba diciendo que el tiempo para revelar públicamente quién era Él aún no había llegado. Hacer un milagro allí lo cambiaría todo, pero mira la fe de María. Juan 2:5. Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que os dijere». Ella no discutió, no se ofendió, simplemente les dijo a los sirvientes: «Hagan lo que Él diga». Confiaba en Él completamente, y Jesús, honrando a su madre, hizo el milagro. Transformó agua en vino, el mejor vino que alguien jamás había probado. Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. El primer milagro, y María estaba allí. Fue ella quien lo llevó a hacerlo. Fue la que inició el ministerio público de Jesús. Pero a medida que el ministerio de Jesús crecía, las cosas se complicaron. Jesús estaba predicando, sanando, expulsando demonios. Multitudes lo seguían, pero las autoridades religiosas comenzaron a oponerse. Incluso la propia familia de Jesús se preocupó. Marcos 3:21 registra un momento doloroso. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: «Está fuera de sí». Su familia pensaba que estaba loco. Sus hermanos no creían en él. Juan 7:5 confirma: «Porque ni aun sus hermanos creían en él». ¿Y María? Marcos 3:31-32 nos presenta una escena conmovedora. Vinieron después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarle.
y la multitud estaba sentada alrededor de él, y le dijeron: «Tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan». Ella estaba afuera, intentando llegar hasta él a través de la multitud, queriendo, ¿qué? ¿Protegerlo? ¿Convencerlo de regresar a casa? ¿Entender lo que estaba sucediendo? Y la respuesta de Jesús fue sorprendente. Marcos 33:35. Y él les respondió diciendo: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: «He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Él estaba redefiniendo la familia. Ya no se trataba de lazos de sangre, se trataba de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto debe haber dolido eso a María? Ella lo había llevado en su vientre, le había dado a luz, lo había criado, lo había amado. Y ahora él estaba diciendo que cualquiera que hiciera la voluntad de Dios era su madre. Pero María entendió, porque ella, más que nadie, sabía que Jesús no le pertenecía. Él pertenecía al mundo, tenía una misión, y ella no podía interponerse en su camino. Los meses pasaron, el ministerio de Jesús se intensificó, las tensiones aumentaron, y entonces llegó la Pascua. Jesús fue a Jerusalén, y María también fue. Ella estuvo allí cuando él entró en la ciudad montado en un asno, con las multitudes gritando: «Hosana». Ella estuvo allí cuando expulsó a los vendedores del templo. Ella estuvo allí cuando los líderes religiosos comenzaron a conspirar para matarlo. Y entonces vino aquella noche terrible. Jesús fue arrestado, juzgado, condenado. Y Juan 19:25 nos dice dónde estaba María. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cerca de la cruz, ella no huyó, no se escondió. Ella permaneció, viendo a su hijo colgado de una cruz, sangrando, sufriendo, muriendo. Las palabras de Simeón, dichas más de 30 años antes, se cumplieron en aquel momento. Una espada traspasará tu propia alma. Cada golpe que Jesús recibió, cada insulto, cada gota de sangre, traspasaba el corazón de María como una espada. ¿Qué madre puede ver a su hijo así? ¿Cómo se mantuvo en pie? ¿Cómo su corazón no estalló de dolor? Y entonces, en medio de la agonía, Jesús la miró. Juan 19:27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo: «He ahí tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Incluso en la cruz, incluso muriendo, Jesús cuidó de su madre. La confió a Juan. Se aseguró de que ella sería cuidada, porque José probablemente ya había muerto, y los hermanos de Jesús aún no creían en él. Entonces Juan se convertiría en hijo de... y María, madre de Juan. Y entonces Jesús murió. María lo vio. El momento en que su hijo dio el último suspiro, el momento en que el creador del universo murió como un criminal. Quitaron el cuerpo de la cruz y probablemente lo colocaron en los brazos de María. Ella, que lo había sostenido cuando nació, ahora lo sostenía muerto. Aquel cuerpo que ella había nutrido, que había crecido en su vientre, ahora frío y sin vida. No hay palabras para ese dolor, ninguna. Pero 3 días después, todo cambió. Jesús resucitó. Se apareció a los discípulos, se apareció a María Magdalena. Se apareció a más de 500 personas. Y aunque la Biblia no registra específicamente una aparición a María, su madre, es imposible imaginar que él no haya ido a ella, que no le haya permitido verlo vivo, que no haya secado sus lágrimas y dicho: «Madre, he vencido». Y entonces, 40 días después de la resurrección, Jesús ascendió al cielo. Hechos 1:9-11 describe: «Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Él se fue,
de regreso al Padre. Y los discípulos se quedaron mirando al cielo hasta que unos ángeles aparecieron y dijeron: ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Y dónde estaba María? Hechos 1:14 nos dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. María estaba allí, orando con los discípulos, y fíjate, y con sus hermanos. Los hermanos de Jesús, que no creían en él durante su ministerio, ahora estaban allí, orando, esperando, creyentes. La resurrección lo había cambiado todo. Incluso los escépticos de la propia familia de Jesús ahora creían, y entonces vino Pentecostés. Hechos 2 describe cómo el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos reunidos. Lenguas de fuego, vientos impetuosos. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Pedro predicó. 3,000 personas fueron bautizadas ese día. Y María estaba allí. Ella, que había sido llena del Espíritu Santo cuando concibió a Jesús, ahora era llena de nuevo junto con los otros creyentes. El ministerio de Jesús continuaba, y ella formaba parte de él. Pero después de Hechos capítulo 1, versículo 14, María desaparece completamente del registro bíblico. No hay ni una sola mención más a ella. ¿Por qué? El silencio de las Escrituras sobre el final de la vida de María es intencional, porque ella no importara, sino porque su misión estaba completa. Había dado a luz al Salvador, lo había criado, había permanecido al pie de la cruz, había sido testigo de la resurrección, había estado presente en Pentecostés. Ahora, la historia ya no era ella, era sobre Jesús. Era sobre la iglesia que estaba naciendo. Era sobre el Evangelio siendo esparcido por el mundo. Y María, con la humildad que siempre la caracterizó, se retiró a un segundo plano. No buscó protagonismo, no escribió cartas, no lideró una iglesia. Simplemente vivió su fe en silencio. Pero las tradiciones antiguas nos dan algunos atisbos. Según Eusebio de Cesarea, historiador de la Iglesia del siglo IV, María vivió en Jerusalén bajo el cuidado de Juan, como Jesús había ordenado. Habría pasado sus últimos años orando, sirviendo a la comunidad cristiana y testificando a quienes la buscaban sobre quién era realmente Jesús. La tradición más antigua sobre su muerte proviene de Éfeso, en la actual Turquía. Algunos afirman que Juan llevó a María allí durante las persecuciones en Jerusalén y que ella murió allí a una edad avanzada. Hay una pequeña casa en las montañas cerca de Éfeso que es venerada como el último hogar de María. Otras tradiciones dicen que murió en Jerusalén y fue sepultada en el valle de Cedrón. Una iglesia antigua, la tumba de María, marca el lugar donde dicen que fue enterrada. La verdad es que no sabemos exactamente dónde ni cómo murió María. La Biblia no lo registra porque eso no era lo importante. Lo importante era que había cumplido el papel que Dios le había dado, y lo había cumplido con una fidelidad extraordinaria. Piensa en el viaje completo de María, de una joven insignificante en Nazaret a la madre del Salvador del mundo, de presenciar ángeles a presenciar la crucifixión, de acunar al bebé Jesús a verlo resucitar de entre los muertos, de no comprender completamente a permanecer a los pies de la cruz cuando todos los demás huyeron. Ella vivió cada momento con fe, incluso cuando no entendía, con coraje, incluso cuando estaba aterrorizada, con amor, incluso cuando su corazón estaba roto. Y entonces, cuando su misión terminó, desapareció de la narrativa. No porque fuera olvidada, sino porque había cumplido el propósito eterno de Dios para su vida. Ahora, ¿qué nos enseña la historia de María? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta vida extraordinaria? Primera lección: Dios elige a los improbables. María no era nadie a los ojos del mundo, una adolescente de una aldea olvidada.
sin educación formal, sin riqueza, sin poder. Pero Dios la escogió para el papel más importante de la historia humana, ser la madre del Mesías. En nuestra vida hoy, esto significa que Dios no mira tus credenciales. No importa de dónde vienes, cuánto dinero tienes, cuántos diplomas hay en la pared. Dios puede usarte de maneras extraordinarias si estás dispuesto a decirle sí. Cuando te sientes demasiado pequeño, demasiado insignificante, demasiado despreparado para hacer algo que Dios está poniendo en tu corazón, recuerda a María. Recuerda que Dios se especializa en usar a los improbables. Puedes dar un paso de fe hoy, aunque parezca imposible, aunque el mundo diga que no estás cualificado. Segunda lección: la obediencia no siempre tiene sentido, pero siempre es correcta. Cuando el ángel le dijo a María que quedaría embarazada del Espíritu Santo, eso no tenía sentido. ¿Cómo era posible? ¿Qué diría la gente? ¿Cuál sería el costo? Pero María respondió: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Ella obedeció incluso sin entender completamente, incluso sabiendo que habría consecuencias terribles. En nuestra vida, Dios a menudo nos pide hacer cosas que no tienen sentido. Perdonar a alguien que nos ha herido profundamente, dar el diezmo cuando apenas podemos pagar las cuentas, servir en un área donde nos sentimos inadecuados, confiar cuando todo parece desmoronarse. Cuando te enfrentes a estas situaciones, recuerda la obediencia de María. Ella no tenía todas las respuestas, pero confió en Dios de todos modos. Puedes elegir obedecer hoy, incluso sin ver el panorama completo, incluso sin saber cómo todo se resolverá. Tercera lección: guardar las cosas en el corazón es sabiduría. 2 veces Lucas nos dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Ella no salió contándolo a todo el mundo. No escribió un libro sobre sus experiencias. Ella ponderaba, reflexionaba, procesaba en silencio. En una era de redes sociales donde todo el mundo comparte todo inmediatamente, esto es revolucionario. María nos enseña que algunas experiencias con Dios son demasiado sagradas para ser expuestas. Algunas cosas necesitan ser guardadas, tejidas, ponderadas en nuestro corazón antes de ser compartidas, si es que deben ser compartidas. Cuando Dios te da una revelación, una promesa, un momento especial de intimidad con Él, no necesitas publicarlo en las redes sociales inmediatamente. Puedes guardarlo en tu corazón, dejar que madure, dejar que se profundice. Puedes crear el hábito de tener un diario espiritual donde registres los momentos con Dios, no para publicar, sino para preservar, para ponderar, para guardar. Cuarta lección: incluso las personas cercanas a Jesús pueden no entenderte. Los propios hermanos de Jesús no creyeron en Él durante su ministerio, pensaban que estaba loco. Y si incluso la familia de Jesús luchó por entender su misión, cuanto más enfrentaremos incomprensión nosotros. Si estás viviendo para Dios, tomando decisiones que lo honran, pero las personas a tu alrededor, incluso cristianos, incluso familiares, no entienden, estás en buena compañía. María vio a sus otros hijos rechazar a Jesús, y eso debió haberle roto el corazón. Pero ella no se rindió, se mantuvo firme, y eventualmente, después de la resurrección, incluso los hermanos de Jesús se convirtieron. Santiago, que no creía, se convirtió en líder de la iglesia en Jerusalén. Cuando tus seres queridos no entienden tu fe, no entienden tus decisiones de seguir a Dios, no entienden por qué vives de la manera que vives, no te rindas con ellos. Sigue orando, sigue amando, sigue viviendo con integridad. La resurrección de Jesús cambió incluso a los escépticos de su propia familia. Dios puede hacer lo mismo por los tuyos. Quinta lección: el sufrimiento no significa que estás fuera de la voluntad de Dios. María sufrió inmensamente, fue refugiada en Egipto, vio a otros bebés muertos por causa de su hijo, fue malinterpretada y finalmente vio a Jesús crucificado.
Si alguien merecía una vida fácil, era María. Ella dijo sí a Dios. Fue obediente. Criaba a Jesús con amor, pero su vida estuvo lejos de ser fácil. Esto nos enseña que estar en el centro de la voluntad de Dios no garantiza la ausencia de sufrimiento. De hecho, a veces nos lleva directamente a Él. Pero Dios está con nosotros en el sufrimiento. Él no nos abandona en el dolor. Cuando estás pasando por pruebas, por dolores, por pérdidas, no pienses automáticamente que estás fuera de la voluntad de Dios. María estaba exactamente donde Dios quería que ella estuviera, y aún así sufrió profundamente. Pero cada sufrimiento tenía un propósito en el plan mayor de Dios. El tuyo también lo tiene. Sexta lección. Permanecer cuando todos huyen es el mayor testimonio. A los pies de la cruz, cuando los discípulos hombres huyeron con miedo, María permaneció. Junto con otras mujeres valientes, se quedó. Ella no abandonó a Jesús en su momento más difícil. Hay momentos en la vida donde permanecer es lo más difícil que podemos hacer. Permanecer en un matrimonio difícil cuando sería más fácil rendirse. Permanecer fiel a la iglesia local cuando hay conflictos. Permanecer en el arduo trabajo que Dios te dio cuando quieres huir. Permanecer orando cuando las respuestas no llegan. María nos enseña que la mayor demostración de amor es permanecer cuando sería más fácil huir. Cuando la persona que amas está pasando por el valle más oscuro, te quedas. Cuando Dios parece silencioso, sigues orando. Cuando la fe es probada al límite, permaneces fiel. Séptima lección. La humildad es saber cuándo salir del centro de la historia. Después de Pentecostés, María desaparece del registro bíblico. No porque fue olvidada, sino porque ella entendió que la historia no era sobre ella. Era sobre Jesús. Y se contentó con vivir en segundo plano, sirviendo en silencio. En una cultura obsesionada con la fama, con ser visto, con tener seguidores y reconocimiento, María nos desafía. Ella tuvo el privilegio único en la historia. Fue la Madre de Dios encarnado, pero no lo explotó. No escribió un éxito de ventas, no fundó un ministerio, no buscó los reflectores. Cuando Dios te usa poderosamente, cuando tienes experiencias extraordinarias con Él, la tentación es hacer de eso tu identidad, construir una plataforma, buscar reconocimiento. Pero María nos enseña que la mayor humildad es saber que no somos el punto principal. Jesús lo es. Y a veces, servirlo mejor significa vivir tranquilamente, en oración, dejando que Él brille mientras nosotros desaparecemos en segundo plano. Entonces, recapitulando esta extraordinaria jornada que hemos hecho juntos, conocimos a María, una joven común de Nazaret que fue elegida por Dios para algo imposible. Vimos su fe cuando le dijo sí al ángel, incluso sin entenderlo todo. Acompañamos su viaje desde el establo en Belén hasta la huida a Egipto. Fuimos testigos de su vida sencilla en Nazaret, criando a Jesús junto con sus otros hijos. Vimos el primer milagro en Caná, iniciado por su fe. Y finalmente, estuvimos a los pies de la cruz, donde ella permaneció cuando todos los demás huyeron. Lo que más sorprende de la historia de María no son los milagros que presenció. Es su humanidad, su fe imperfecta, pero persistente, su coraje en medio del miedo, su amor que se mantuvo firme incluso en el dolor más profundo, y su humildad que la hizo desaparecer de las páginas de la Biblia cuando su misión estuvo completa. María desapareció después de Pentecostés porque ella entendió algo que muchos de nosotros luchamos por comprender. No somos el centro de la historia. Jesús lo es. Y nuestro mayor honor no es ser reconocidos, aplaudidos o recordados. Nuestro mayor honor es servir fielmente al Rey, incluso si nadie sabe nuestro nombre, incluso si no se escriben libros sobre nosotros, incluso si desaparecemos en las páginas de la historia.
El mensaje central de la vida de María es este: Dios usa a personas comunes que le dicen sí, que permanecen fieles incluso en el sufrimiento y que tienen la humildad de desaparecer cuando la misión está completa. Esa es la verdadera grandeza, no la fama, no el reconocimiento, sino la obediencia silenciosa que cambia el mundo eternamente. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de esta historia? ¿Fue descubrir que María sufrió tanto? ¿Fue ver su coraje a los pies de la cruz? ¿Fue entender su humildad al desaparecer después de Pentecostés? Deja en los comentarios lo que más tocó tu corazón en esta jornada que hicimos juntos. Si esta historia te emocionó, si te trajo una nueva perspectiva sobre María, si te hizo repensar lo que significa servir a Dios con humildad, te pido, dale un like a este video y más que eso, compártelo con 5 personas. Sí, 5. Puede ser por WhatsApp, en Facebook, donde quieras, porque esta historia necesita ser conocida. María merece ser recordada no como una figura distante en vitrales de iglesia, sino como una mujer de carne y hueso que amó, sufrió, tuvo fe y permaneció fiel hasta el final. Y cuéntame en los comentarios, ¿sobre qué otro personaje relacionado con Jesús quieres que haga el próximo video? ¿María Magdalena? ¿Juan el Bautista? ¿José de Arimatea? ¿Lázaro? Escribe ahí abajo, porque leo todos los comentarios y muchas veces elijo los próximos temas basándome en lo que ustedes piden. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón rojo ahora y activa la campanita. Cada semana hay un video nuevo revelando los misterios, las curiosidades y las historias olvidadas sobre la vida de Jesucristo, y te garantizo que no querrás perderte ninguno de estos videos. Por cierto, si te gustó esta historia sobre María, tengo otros videos aquí en el canal que te encantarán. Tengo el video sobre el padre de Jesús, José, que desapareció misteriosamente de la Biblia. Tengo sobre los abuelos de Jesús, Joaquín y Ana. Tengo sobre los hermanos de Jesús que no creían en él. Son historias increíbles que completan el cuadro de la familia terrenal de Cristo. Dale un vistazo a la pantalla ahora y elige cuál quieres ver a continuación. Antes de despedirme, quiero dejar una última palabra en tu corazón. Quizás estés pasando por un momento difícil ahora. Quizás te sientas olvidado, invisible, como si nadie viera tu esfuerzo, tu sacrificio, tu fidelidad. Quizás estés en medio de un sufrimiento que no entiendes, un dolor que parece no tener propósito. Si ese eres tú, mira a María. Ella también sufrió. Ella también fue incomprendida. Ella también pasó por momentos en los que nada tenía sentido. Pero al final, todo tenía un propósito en el plan de Dios. Cada lágrima, cada dolor, cada momento de espera, y así como Dios estuvo con María en cada paso de la jornada, Él está contigo también. No estás solo, no has sido olvidado. Y un día, cuando mires hacia atrás, entenderás que todo tuvo sentido, que cada momento de fidelidad valió la pena, que cada vez que elegiste permanecer cuando podrías haber huido, estabas escribiendo una historia eterna. Que Dios te bendiga ricamente. Que la paz de Cristo que sostuvo a María a los pies de la cruz también te sostenga en tus batallas. Que su coraje inspire tu coraje. Que su fe fortalezca tu fe. Que su moldee tu humildad. Y recuerda, no necesitas ser famoso para ser usado por Dios. No necesitas ser perfecto para ser elegido. Solo necesitas estar dispuesto a decir sí, como dijo María, y permanecer fiel, como ella permaneció. Muchas gracias por ver hasta el final. Esto significa mucho para mí. Que Dios bendiga tu vida poderosamente. Hasta el próximo video. Quédate con Dios.